Sí. Ya. Bueno, la introducción nomás estamos con la grabación. Entonces, como les iba diciendo, el objetivo del curso es usar el programa, pero aplicándolo directamente en procesos químicos, en procesos que a ustedes les puede ayudar y servir ya como ingenieros procesistas. En sí, el programa Aspen Plus y los programas vinculados a Aspen HYSYS, o bueno, perdón, a la Aspen Tech, los programas como Aspen HYSYS, Aspen Plus, están enfocados en lo que son procesos químicos, ¿no? Estamos enfocados en los que son procesos químicos y lo que tratamos de hacer en este caso es simular procesos completos y ya el nivel de detalle va a depender de cada uno de ustedes, ¿vale? El nivel de detalle va a depender de cada uno de sus casos. Por ejemplo, alguien va a querer hacer de forma rigurosa los intercambiadores de calor, otra persona de forma rigurosa lo que son los sistemas de bombeo y demás. Entonces, todo eso se puede hacer, ya todo eso se puede hacer. Ahora, vamos a ver cómo vamos a ir avanzando, pero antes vamos a ver unas cuantas cosas correspondientes al programa. ¿Ya? Correspondiente al programa, si vamos a hablar del alcance de software que son de parte de Aspen, tenemos el Aspen HYSYS y el Aspen Plus, que sí son para procesos químicos en general, solo que el Aspen HYSYS es mucho mejor enfocado en procesos petroquímicos por los mismos modelos que tiene, ¿sí? Y el Aspen Plus es mucho mejor cuando se trata de sistemas que queremos detallar en cuanto a modelar componentes sólidos, ¿sí? Por ejemplo, los secadores no tienen el Aspen HYSYS y sí lo tiene el Aspen Plus, porque en este caso, digamos, nos permite trabajar de forma más detallada con lo que es simulación de sólidos, ¿vale? Entonces, eso es algo, digamos, que vale recalcar entre estos dos software que son como hermanos, por así decirlo, que el Aspen Plus tiene ese tipo de alcance un poco más avanzado que el Aspen HYSYS, ¿sí? No significa que con el Aspen HYSYS no se puede hacerlo, solo que el Aspen HYSYS, desde mi punto de vista, está mucho mejor enfocado a lo que son procesos petroquímicos, ¿ya? Está mucho mejor enfocado a lo que son procesos petroquímicos. Realista de una Pero solución negociada. ahora, hay unas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Creo que hay un micrófono Cualquier abierto. garantía de ¿No? seguridad debe estar respaldada Correcto. por tropas europeas. Entonces, lo que les iba diciendo, en cuanto a los software principalmente de procesos de AspenTech, tenemos estos dos, ¿sí? Pero si hablamos de software que vienen integrados a lo que es AspenTech, tenemos lo que es el Aspen Energy Analyzer, tenemos el Aspen Flare System, el Aspen Process Economics, el Custom Modeler y otros que son como adjuntos que vienen para ya versiones más superiores como el Operator Training, OptiPlan o Adsorption, ¿sí? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hay algunos de estos que se pueden vincular a lo que es el Aspen Plus. Técnicamente todos los que son el Aspen Energy, el Aspen Flare, el Aspen Economics, inclusive el Custom Modeler. Bueno, el Custom Modeler tendría que vincularse de una forma un poquito más avanzada, pero los tres primeros tranquilamente pueden vincularse y usar de forma individual. ¿A qué me refiero? Que si usamos un proceso en Aspen Plus, podemos hacer un análisis económico usando la herramienta de Aspen Economics, ¿sí? Sobre el mismo proceso. Y eso es, digamos, algo que se va a ver en el curso, cómo hacer un análisis económico después de haber simulado un proceso, ¿ya? Entonces, estos son, digamos, los dos software principales para procesos químicos y lo que hacemos correspondiente a lo que es eh, algunos software que son adjuntos, podríamos usar los de abajo, ¿sí? Como les digo, hay algunos que son, por ejemplo, el OptiPlan, es un, es una extensión que es de la versión 14. Bueno, ya eso es una extensión bastante avanzada que la versión 14 solamente no tenemos que tener una versión oficial, original del programa para poder acceder a este OptiPlan, que lo que hace es modelar en 3D un proceso, ¿sí? Pero eso es solamente mencionar, ¿sí? Ahorita lo que nos estamos enfocando es en el Aspen Plus. Sí, color no, hay que no da. Ahí está. Ahorita lo que nos estamos enfocando en el Aspen Plus, ¿vale? Ahora, ¿qué más necesitamos tomar en cuenta?
Una pregunta. En el curso no se va a ver Aspenflair, ¿ya? Principalmente digo esto porque el temario en sí del curso para las horas que estábamos predeterminado, el curso es bastante amplio y Aspenflair System se puede poner como algún adjunto, pero lo que pasa es que para entender completamente a esto tendríamos que añadir unas 3, 4 clases. Entonces, ahorita, digamos, solamente le he mencionado los adjuntos. Lo que sí vamos a poder adjuntarlo de forma rápida, entre comillas rápido, es el Aspen Plus Economics, porque lo vamos a poder hacer directamente vinculado al proceso. El Energy también se puede hacer vinculado al proceso, solo que el First System, si bien se puede hacer una simulación en Aspen Plus y vinculado al Aspen First System, toma un poco más de tiempo lo que es aprender el uso del software como tal o de la extensión. Ah, y aquí me he olvidado algo, me he olvidado del Aspen, eh, el EDR, EDR, que es el dimensionamiento de intercambiadores de calor, el Aspen EDR, eso más. Entonces, me gustaría decir que vamos a ver todos estos, pero en sí, el temario está más enfocado en todo lo que son los componentes de Aspen Plus y depende del tiempo, cómo vayamos con el avance, vamos a alcanzar a ver Economics, sí o sí lo vamos a ver, el EDR también sí o sí lo vamos a ver, y ya los otros vamos a ver dependiendo del tiempo, ¿sí? Porque generalmente las otras herramientas son para cursos más avanzados, ¿vale? Entonces, eso es importante mencionarlo porque a veces, digamos, la parte de Dynamics igual, aquí, bueno, ese es también otro junto, lo que es el Aspen Dynamics, que se puede hacer en HYSYS y en Aspen Plus. Dynamics. Y la simulación dinámica o la modelación dinámica es algo que es bastante amplio igual y solamente tendríamos que destinar unas 5 clases a eso. O unas 5, por lo menos, digo, ¿no? Por lo menos. Entonces, por eso, digamos, prefiero decirles las cuestiones como son. Lo que vamos a ver es el Aspen Plus con todas sus extensiones posibles. Hay algunas que son mucho más avanzadas, enfocado a diferentes tipos de industrias, que ahorita les voy a comentar cómo es la cuestión, pero el Aspen Plus lo vamos a tratar de desarrollar en todo el tiempo que estemos avanzando clases y ya vamos a ver si dependiendo de lo que vayamos de avance, vamos a poder ver algo de Dynamics o de Flare System, porque esto ya, digamos, como les digo, es para un curso un poquito más avanzado. De hecho, el objetivo siempre del instituto es pasar primeramente a Aspen Plus, Aspen HYSYS y luego empezar a pasar lo que son estos como software individuales. ¿Ya? Entonces, eso es correspondiente a lo que se va a ver. Ahora, vamos a ver lo que es los alcances del software en sí. El software está principalmente enfocado a lo que es simulación de procesos, ¿sí? Eso es algo, digamos, que tenemos que tomar en cuenta porque si alguien está buscando hacer una simulación del tipo CFD, ¿no? Que es la simulación para fluidos, por ejemplo, no se va a poder hacer en el software, en el Aspen Plus, ¿ya? Algunas otras personas alguna vez me han preguntado si podría simularse de una forma más mecánica, digamos, un extrusor de plástico, y ese tipo de cuestiones no se puede hacer en el programa. El programa está enfocado específicamente para procesos, ¿sí? Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta cuando estén, digamos, si es que no se han inscrito al curso, cuando estén inscribiéndose al curso o aquellos, digamos, que ya están viendo el alcance del software, tienen que tomar en cuenta que es enfocado para procesos. Es bastante completo porque inclusive podemos vincularlo con dimensionamiento de intercambiadores de calor y demás, pero el objetivo es ver procesos, ¿sí? Es decir, un proceso completo, poder simularlo, poder ver cuáles son las variables de los parámetros de cada unidad de modelación y con eso poder hacer un análisis de sensibilidad, por ejemplo, ¿no? De cómo se comporta, por ejemplo, la pureza a medida que cambia la temperatura de una torre de destilación, por ejemplo. Cómo se comporta el porcentaje de agua evaporada en un sistema de secado a medida que avanza o a medida que aumentamos la longitud del secador, por ejemplo. Entonces, ese tipo de análisis ya involucran directamente el proceso y eso es lo que vamos a analizar.
Ya por eso, digamos, eso tómalo bien en cuenta, no es tanto como para una simulación mecánica o una simulación CFD, es más para una simulación en procesos y por si acaso también ahí cabe recalcar que hay algunos que son procesos de manufactura, en este caso hay otro software para hacer procesos de manufactura como el FlexSim, por ejemplo, que es un software que te permite estudiar tiempos, movimientos y demás. En este caso, el programa es basado directamente en las unidades operacionales del proceso, intercambiadores de calor, destiladores y demás, para poder nosotros estudiar o analizar todos los puntos ya de forma, podemos decir de forma, bueno, algunos lo pueden ver como ingeniería básica conceptual, ¿sí? Para después ya pasar a lo que son más detalles, ¿no ve? Pero eso es importante, no es que no sea útil, sino que prácticamente todo proyecto de ingeniería, primeramente, tiene lo que es la ingeniería básica conceptual, que también se apoya en simulaciones, ¿no? Y si tienen algún, digamos, algún caso en alguna planta y demás que quieren analizarlo mediante simulación, se puede hacer también, ¿no? Algunos casos, por ejemplo, en algunas consultorías externas, así aparte, me preguntaban sobre intercambiadores de calor, cómo podemos reducir el consumo de vapor y demás, y en la simulación ese tipo de cuestiones se puede ver de forma óptima, digamos, ¿ya? Entonces, eso es importante mencionar, que el programa está enfocado a eso, está enfocado a lo que son eh, procesos, ¿ya? Ahora, algo importante que tenemos que tomar en cuenta aparte. Como les había dicho, vamos a ir viendo por partes, es decir, vamos a ir viendo por temas, ¿no? Y cómo son, o cómo va a ser el avance. Ya el avance va a ser, si bien ahorita parece que es corto esto, el avance es bastante largo, empezando desde selección de tipos de componentes, selección del modelo termodinámico, que es el modelo termodinámico, prácticamente es todo el modelo en el cual se va a basar la simulación. Hay modelos para trabajar con sólidos, hay modelos para trabajar con sistemas de electrolitos, hay modelos para trabajar con lo que son, o bueno, para trabajar con sistemas alta presión, alta temperatura recomendados. Entonces, estudiar cada uno de estos lo vamos a ver cómo poder seleccionar a medida que vayamos avanzando en el curso. ¿Ya? Después de esto vamos a ver ya lo que es la interfaz del programa, pero con esto vamos a ver conjuntamente lo que es sistemas de cambio de presión, sistemas de intercambio de calor, sistemas de separación que van a involucrar separadores vapor líquido, separadores de sólidos. Luego vamos a ver unidades de reacción, tratamiento de sólidos y análisis de sensibilidad. Si lo vemos así, pareciera que fuera unos cuantos temas, ¿no? Pero cada uno de estos temas puede llegar a desenvolverse bastante, ¿sí? Inclusive solamente en sistemas de separación que son vapor líquido, tranquilamente vamos a estar estudiando esto unas dos clases y los sistemas de separador de sólidos otra clase. Lo mismo con lo que son reacciones químicas, si bien podemos hacer una reacción relativamente en un modelo relativamente sencillo, entre comillas, nuestro objetivo es llevar el programa de forma básica e intermedia, ¿sí? Entonces, de esa forma lo que vamos a hacer es tratar de desarrollar lo más amplio posible. ¿Por qué digo eso? Porque de forma avanzada, algunas cosas vamos a ver de forma avanzada, pero de forma avanzada se direcciona. ¿Ya? ¿A qué me voy? Nosotros vamos a hacer el programa, a hacer uso del programa, vamos a aprender a simular distintos casos, pero en un nivel básico intermedio o vamos a aprender a usar el programa desde cero hasta un nivel relativamente bueno, un nivel bueno, como para ya directamente ustedes poder enfocarlo en un nivel avanzado en lo que son, por ejemplo, sistemas de metalurgia o minerales, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Vamos a tener procesos petroquímicos. En este caso, procesos petroquímicos nos vamos a enfocar, vamos a ver solamente lo que es creación de componentes hipotéticos de ensayos de petróleo. Sí, ¿por qué les menciono eso? Porque procesos petroquímicos es mucho mejor en el HYSYS verlo.
mucho mejor en el HISIS se puede ver más cosas de procesos petroquímicos. Inclusive, un curso solamente de procesos petroquímicos o simulación de procesos petroquímicos sería tranquilamente unas 3 semanas viendo lo que son unidades de recuperación de sulfuro, unidades de tratamiento de gases, todo eso, solamente enfocado en procesos de oil and gas, petroquímicos, gas natural, ¿no ve? Entonces, en el temario, digamos, si bien podemos ver ese apartado de procesos petroquímicos, que solamente sería lo que es el introducción de datos de ensayo. Así que, sería como una pequeña introducción nomás a lo que son procesos petroquímicos, pero si estás buscando específicamente modelar reformadores de forma avanzada, craqueadores de forma avanzada, en este caso no lo vamos a ver, ¿ya? Así prefiero decirte la verdad porque vamos a sacar Aspen Plus, luego Aspen HYSIS y luego ya cursos avanzados que van a ser enfocado a procesos petroquímicos, enfocado a lo que son procesos de minerales, o sea, así vamos a ir desarrollando de forma más avanzada, ¿vale? Entonces, eso sería correspondiente a tu pregunta de si se va a ver procesos petroquímicos en sí, se va a ver de forma relativamente básica lo que son introducir ensayos de petróleo. ¿Por qué menciono esto? Porque eh, un curso más avanzado involucraría reformadores y demás, y cada vez que nosotros avancemos un modelo, por ejemplo, bombas, vamos a ver todo lo necesario teórico para luego hacer lo práctico, ¿sí? Por eso, digamos, el tiempo es justo como para poder avanzar todo esto y ya desarrollarlo de forma extensa a nivel avanzado. Eso ya va a ser ramificando el curso, digamos, ¿vale? Entonces, eso quería mencionar. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Seguiremos correspondiente a lo que es el avance. Seguiremos correspondiente a lo que es el avance. De hecho, creo que hay una pregunta. En hidráulica, lo máximo que se va a ver en hidráulica correspondiente a sistemas de tuberías va a ser dos tipos de sistemas de tuberías. Eso es lo que se va a ver principalmente. Ahorita voy a abrir el programa para que lo veamos, ¿ya? Voy a abrir el programa. Además de eso, lo que pasa es que el Aspen Plus como tal es un programa que sí te permite realizar sistemas de tuberías, hablando de hidráulica de tuberías, sí te permite realizar ese tipo de simulaciones, pero solamente tiene esas dos herramientas, que son dos tipos de sistemas de tuberías, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner aquí, esto lo que voy a hacer, obviamente cuando estemos con el curso lo voy a explicar mejor, pero voy a poner aquí agua, solamente para mostrar las unidades operacionales. Agua y alcohol, voy a poner agua y etanol. Voy a seleccionar un paquete de ruidos, ahorita voy a explicar mejor esto. Y solamente estoy iniciando para poder mostrarles las unidades operacionales. ¿Ya? Con las unidades operacionales me refiero principalmente a estas unidades de modelación. ¿Ya? Tengo aquí mixer, splitter, separadores, tengo aquí intercambiadores de calor, tengo aquí columnas, y aquí es donde quiero ir a enfocarme, por ejemplo. Aquí nosotros tenemos distintos tipos de columnas, ¿no? Y aquí tenemos la columna extractiva, aquí tenemos RAD-FRAC. Nosotros para este curso de Aspen Plus a nivel básico intermedio vamos a ver hasta aquí, ¿sí? ¿Por qué no estoy mencionando estos? Porque en este caso, digamos, estas columnas ya involucran sistemas petroquímicos avanzados para unidades de crudo y demás. Y si vamos a ver esto, o sea, para entender cada parámetro que se tiene que introducir aquí, tenemos que pasar una parte teórica de lo que es sistemas petroquímicos. Y todo esto tranquilamente se hace unas 2 clases, solamente ver esto, digamos. Entonces, por eso, digamos, menciono que en el curso se va a ver hasta cierto punto los modelos y luego ya en un nivel avanzado, avanzado,
es destinado a diferentes casos. Por eso, digamos, les menciono que el básico intermedio es donde estamos o donde vamos a llegar y el nivel avanzado se direcciona. Por ejemplo, el nivel avanzado a lo que es petroquímico ya es para usar estos tipos de sistemas, unos reactores para usar o para poder trabajar con sistemas de reacción más avanzados. De hecho, para eso, petroquímica, yo prefiero usar las PENGASIS, pero también se puede hacer en aquí. Sí, también se puede hacer en aquí. Entonces, eso es importante que les comente porque algunas, digamos, ustedes, digamos, ahí van a saber, quizás están esperando que sea específicamente estos tipos de procesos de deshidratación de gas que se puede hacer, pero prefiero direccionarlo en un uso que van a poder hacer varios procesos para que luego ustedes ya se enfoquen en el área que ustedes quieran. No significa que no vamos a ver distintos procesos de distintas áreas. Vamos a ver equipos de molienda para, por ejemplo, minerales y demás. Y lo que vamos a hacer es tratar de llevar la mayor cantidad de procesos, casos de estudios posibles, pero siempre tomando en cuenta de que si se va a enfocar a alguien en una industria, alguien en específico, vamos a ver hasta cierto punto y ya lo demás va a ser para un curso avanzado. Por ejemplo, había una vez una persona que quería hacer principalmente simulaciones de biocombustibles y con lo que vamos a aprender sí se va a poder hacer, pero hay algunas cosas que también se necesita avanzar correspondiente a biocombustibles, por ejemplo. Digamos que el curso fuera simulación de procesos para biocombustibles en Aspen Plus. Entonces, necesitamos ver alguna que es parte teórica de lo que son de la parte de biocombustibles y demás. Y según eso, avanzamos lo que son todos los procesos involucrados, ¿no ve? Entonces, por eso, digamos, les menciono de que el tipo de avance va a ser suficiente como para que ustedes se puedan direccionar, o en todo caso como para que estén en un punto de inicio para un nivel avanzado en el área que ustedes quieran entrar. ¿Sí? Entonces, estos son los modelos que menciono en lo que es el programa. No sé por qué está con las mensajes. Correr. Aquí es otro brochure. Entonces, eso. Por ejemplo, en intercambiadores vamos a ver los intercambiadores completos. En columnas, como les digo hasta aquí. En reactores, todos estos reactores se los puede analizar, ¿sí? El sistema de electrólisis, hay que mencionar que este sistema de electrólisis solamente está en la versión 14. Ya, este sistema de electrólisis solamente está en la versión 14. Y, cachito, se está escuchando normal, ¿no? Creo que no estoy seguro si está normal. Sí, bueno, se está escuchando normal. Y como les digo, el sistema de electrólisis, esto vamos a analizarlo porque quizás hay algunos que tienen solamente la versión 10 y demás, y para este caso posiblemente va a ser un video. Es importante también mencionarles que conjuntamente con el avance les voy a ir enviando videos, ¿sí? Para complementar, porque a veces en clases mismo no da el tiempo, porque en lo personal yo prefiero, digamos, resolver las dudas que hay en clase y después seguir con el avance, aunque a veces eso también es un poco, eh, ¿cómo decirlo? Es un poco tardío cuando, digamos, tratamos de resolver a detalle todas las dudas y el tema que estábamos llevando, por ejemplo, lo vamos alargando hasta siguientes clases. Entonces, siempre voy a tratar de resolver todas las dudas o vamos a tratar de resolver todas las dudas que haya y avanzar conjuntamente para así, digamos, que ustedes eh, vayan también con el tiempo del curso, ¿no? Porque, por ejemplo, el curso está programado para unos 4 semanas más o menos, 4 semanas, 5 semanas generalmente sabe terminar, ¿no? Entonces, eso también
Sí, 4 semanas, 5 semanas más o menos. Entonces, es también para que ustedes tomen en cuenta que no se va a extender más, ¿no? Sí, eso. Así que hasta ahí estamos viendo alguna pregunta. Por si acaso estoy mencionando todo lo que se va a ver dentro del curso. Correspondiente aquí había la parte de tuberías, ¿no? Que les han mencionado en de hidráulica para tuberías. Sistemas de tuberías, tenemos estas dos unidades que se va a ver. Aparte de eso, digamos, no tenemos otras unidades que, o sea, se puede ver en otras extensiones, pero principalmente vamos a ver estas dos nomás, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hay varias cuestiones correspondientes a lo que son manipuladores, a lo que son tratamiento de sólidos, separadores de sólidos y demás, ¿no? O modelos tipo batch. Entonces, a lo que me voy principalmente es que de todos los modelos que hay aquí, vamos a ver la mayor cantidad de modelos posibles, ¿sí? Pero ya cuando nos estemos dirigiendo, cuando estemos viendo que necesitamos avanzar más teoría de lo que es un área en específica, ahí vamos a tomar en cuenta que eso va a ser para un nivel avanzado y un curso en específico. Un ejemplo bien claro es eso de petroquímica, como les decía. Pueden hacer todos los tipos de destilación hasta aquí, pero cuando son destilaciones de sistemas de crudo con columnas laterales, por ejemplo, torres de stripping o con pump arounds, ¿no? Que son sistemas de recirculación con calentamiento, eso ya es un poco más amplio, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería comentarles correspondiente al alcance del curso, ¿ya? Ahora, el alcance del programa. Si tienen preguntas, preguntan nomás. A todos los ajustadores, ahí hay una cuestión correspondiente. Vamos a tratar de usar la mayor cantidad de ajustadores en base a lo que es cada proceso, ¿sí? Hay algunos casos, digamos que hay algunos ajustadores que son para algunas especificaciones o algunos tipos de procesos bien específicos, ¿no? Como ejemplo, transfer para cambiar de cierto tipo de paquete a otro tipo de paquete o principalmente para hacer transiciones de un tipo de modelo a otro tipo de modelo, pero eso se utiliza bastante en lo que es sistemas petroquímicos. Pero vamos a tratar de usar la mayor cantidad de manipuladores, ¿sí? La mayor cantidad de manipuladores, como les digo, hay algunas cuestiones que están vinculadas a otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo que trato de hacer principalmente es respetar el avance y también respetar el temario, respetar el avance y respetar también las horas, porque a veces, digamos, lo que o bueno, suelo trabajar de la forma, digamos, es que todo lo que son columnas de destilación se va a ver en dos clases, o digo columnas en dos clases. Eh, digamos, ¿no? Un programado. Si por algún motivo se extiende eso, ya lo que trato es de cumplir el programa en cuanto a lo que es el avance para que tratemos de no tardarnos tanto en un tema, ¿no? Me ha pasado algunas veces que, por ejemplo, me he tardado solamente en bombas y sistemas de bombeo, unas 2 clases cuando debería haber tardado solamente 1 hora y media, y era principalmente por el hecho de avanzar bien a detalle algunas cosas, que no está mal hacerlo, pero, por ejemplo, digamos, ahí ya una clase más teníamos que pasar el curso y demás se extendía, ¿no? Por eso algunas veces el curso ha durado 6 semanas, así. Entonces, eh, lo que trato de hacer es que se respete todo el avance, pero también el tiempo, porque yo sé que también ustedes tienen programado determinados tiempos del curso y a veces cuando el curso se extiende mucho, a veces al final ya digamos no es la misma respuesta, ¿ya? Entonces eso es lo que quería mencionar. Ahora, correspondiente al software y a lo que se va a avanzar en el curso, eso es lo que vamos a ver. Correspondiente al alcance del software, ya han visto que es netamente de procesos, pero se va a poder intercambiar intercambiadores de calor de una forma un poco más detallada con el EDR, que se les llama Exchanger, con el EDR, por ejemplo, vinculándolo. O sea, se va a poder ver algunas cosas bastante amplias en bastantes, ¿cómo decirlo?
bastantes tipos de casos de estudio, ¿ya? Y eso sería. Sí, las clases en sí están programadas 3 clases a la semana, martes, jueves, sábado, en la noche martes y jueves y sábado en la tarde a las 2. ¿Alguna vez ha pasado Ujú. que, bueno, 2, 2:30, dependiendo, alguna vez ha pasado que algunas personas han preferido que la clase inicie un poco más tarde? No hay problema en eso, si todos estamos de acuerdo, inicia un poco más tarde, media hora tarde. ¿Alguna vez ha pasado que algunas personas, digamos, tal fecha ha habido tal actividad y han preferido que esa clase sea asincrónica? Es decir, de esa clase se envíe la grabación que va a ser en tiempo real. O sea, tengo grabaciones, pero lo que hago siempre es tratar de grabar cada versión del curso nuevas cosas. Entonces, eso también me ayuda a mí a que grabe algo nuevo y si tengo alguna grabación de un proceso antiguo, para complementar también les puedo enviar. Entonces, eso es lo que generalmente eh, solemos hacer en el curso, o bueno, así es lo que es la programación cuando si es que hay algo que pasa, se puede cambiar a modalidad sincrónica, se envía el video. Si es que hay algo que pasa, se puede aumentar, se puede cambiar lo que es el horario de inicio. Y también por algún motivo, a veces por trabajo, eh, por ejemplo, tal día o hay un viaje o hay alguna actividad que no voy a poder llegar a un punto a la clase, les digo un día de anticipación, les comento. No se va a poder, entonces nosotros vamos a continuar la próxima clase, pero todas las clases son para reponer, digamos, ¿no? Si es que hay una falta y demás. ¿Vale? Creo que hay una pregunta. Sí, se van a ver reactores químicos, se van a ver todos estos reactores. Eh, de los reactores tenemos todos estos. Hay que recalcar algo y bien que me has preguntado. Gracias por la pregunta. Se va a ver reactores, ya, pero en sí, aquí podemos ver que estos son los equipos de reacción. Ya, alguien puede ver que solamente son 6, 8. Bueno, el electrolizador es un específico, pero hablando de reactores, más que la cantidad de reactores, se analizan los tipos de reacción. Y aquí es donde se hace bien amplio algunas cosas, como por ejemplo, un sistema estequiométrico es un reactor en el cual hace un balance de masa. Pero si, por ejemplo, voy a querer hacer un sistema de cristalización o un sistema de... ¿Dónde estás? Un sistema de cristalización. Este tipo de sistema de cristalización, ¿ya? Este tipo de sistema de cristalización es más amplio, ¿sí? Es más amplio. ¿Por qué lo estoy mencionando? Y esto es importante. Por ejemplo, si yo quiero hacer un sistema de cristalización, hay unas formas de hacerlo. Sí, hay unas formas de hacerlo tomando en cuenta el equipo de cristalización de aquí donde estás, aquí está. Donde lo vamos a ver en el curso. De hecho, tenía para el día programado también hacer unos 3 casos. Vamos a ver cómo tal, cómo vamos con esos. Eh, pero a lo que me voy es, para hacer un sistema de cristalización, puedo usar este equipo. Pero un estudio avanzado, así, avanzado nivel, ¿cómo puedo decir? Yo, por ejemplo, estudié ingeniería química, reformado con vapor, ese caso lo vamos a hacer, lo tendríamos que hacer solamente como un sistema de equilibrio, no como un reformador, un horno con catalizador y todo. Sí, como un sistema de equilibrio nada más se va a poder realizar. Eso es importante mencionarlo porque eh, en el sistema, uy, ¿qué pasó con esto? Aquí está. En el programa, ¿no? Tenemos aquí, podemos realizar el sistema, uy, podemos realizar aquí en un sistema de equilibrio o en un sistema de Gibbs algunas reacciones, por ejemplo, de reformado con vapor, pero los sistemas que son bien a detalles de reformado, donde se hace una calibración, donde se involucra el catalizador y demás, eso no, ¿sí? Las reacciones de reformado en un sistema de equilibrio y de Gibbs sí se puede realizar, ¿vale? Entonces, lo que les iba comentando, lo mismo que es prácticamente lo que tú mencionas,
digo lo que me has preguntado de reformado, lo veo aquí. Esto de crecimiento de partícula y ecuaciones de crecimiento de partícula, este nivel de detalle es para un curso avanzado de Aspen Plus para simulación de procesos eh, para recursos evaporíticos, por ejemplo. Para recursos evaporíticos se toma en cuenta, ¿no? La que es la precipitación selectiva, el crecimiento de partículas, eh, el crecimiento de partículas en cuanto a lo que es la precipitación y lo que es la formación, digamos, de las distintas sales. Y, por ejemplo, para ver lo que es ese tipo de procesos, tenemos que saber bien a detalle a qué se refiere cada uno de estos modelos, los parámetros. Algunos quizás han escuchado del modelo de Pitzer, que es un modelo de solubilidad. Entonces, ¿por qué estoy mencionando eso? Porque nosotros vamos a ver hasta cierto punto lo que son solubilidades y demás, pero cinéticas avanzadas de cristalización, por ejemplo, ¿qué se refiere a esto, digamos, la concentración de saturación? Cada uno, a qué se refiere con correspondiente a la nucleación? Y todo esto, sacar los parámetros, eso ya es para un curso avanzado, ¿sí? Y para esto hay que ver bastante teoría correspondiente a lo que es sistemas de cristalización, solubilidades, recursos vaporíticos. Yo me acuerdo, una vez tenía que ayudar a un compañero, este era, digamos, cuando yo estaba tomando un curso estaba en un diplomado de gestión de producción y él estaba en un diplomado de recursos vaporíticos. Y como en ese caso yo sabía, digamos, usar el simulador, ayúdame a simular, me dijo. Ya, entonces, vamos a hacer cristalización. Hemos hecho primero en un modo, por así decirlo, entre comillas, más rápido, pero luego en un nivel de diplomado de recursos vaporíticos han requerido hacer en el modo más avanzado. Y para estos modos avanzados es importante saber a qué se refiere cada parámetro y saber cómo considerar cada ecuación, porque no es poner por poner algún parámetro, ¿no? Entonces, a eso me refiero en que hay niveles avanzados y no es que sea avanzado del programa, sino que es avanzado enfocado a diferentes áreas, ¿sí? ¿Vamos a poder hacer cristalización? Sí, pero en base a modelos cinéticos de crecimiento de partícula es un poco más de teoría, un poco más de teoría, por lo menos hay que llevar unos tres de teoría, digo, unas dos clases de teoría y después recién eso poder analizar esto, lo que son los modelos, ¿sí? Pero correspondiente a otro tipo de reactores, por ejemplo, los reactores de heterogéneos catalíticos, reactores en el modelo LHHW, que es el modelo para sistemas catalíticos y sistemas catalíticos con adsorción. Ahí, por ejemplo, viendo lo que son cinéticas de adsorción en el catalizador, todo eso vamos a ver. Pero ya cuando involucre algunos sistemas más avanzados que tengan que tener una teoría más avanzada, ese ya, yo mismo les voy a decir, yo en ese aspecto, digamos, ahorita como les estoy diciendo, yo mismo les voy a decir, si queremos hacer este tipo de simulación, vamos a requerir tal dato. ¿Dónde lo podemos conseguir? Lo podemos conseguir de tal tipo de pero tenemos que entender cómo ponerlo y eso ya va direccionado para otro tipo de curso. ¿Sí? Prefiero decirles transparentemente qué es lo que se va a ver, hasta qué punto. ¿Sí? Principalmente porque un curso completo de Aspen Plus, digamos, por ejemplo, con todos los puntos, 120 horas tranquilamente abarcan viendo todos los puntos, ¿no? Y nuestro curso estamos con 30 horas, ¿no? Entonces, eso es algo que quería mencionar. ¿Vale? Ahora, si tienen alguna pregunta, pregunten nomás. Ya les había hablado de lo que es los cursos, les había hablado de lo que es el horario, ¿no? Si hay alguna cuestión, todo se va a quedar con el grupo de personas. Eh, en sí, correspondiente al curso, ¿se va a dar tareas? Generalmente lo que suelo hacer en mi caso es dar trabajos o dar un trabajo final. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, después de avanzar todo el curso, después de ver todos los temas,
después de ver todos los temas. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es todos esos temas y yo les puedo dar dos tareas de intercambio, digo, dos tareas, una de intercambiadores de calor o una de reacción, reactores y una de tratamiento de sólidos, y un secador, por ejemplo. Y las tareas en sí no son tareas así bien rudas, por así decirlo, son, por ejemplo, este sistema de separación que hemos hecho en la anterior clase de forma no rigurosa, cámbienlo a riguroso. Esta unidad de reacción complétenlo con una reacción paralela. Así, suelo dar tres tareas o dos tareas en el curso o un trabajo final. Si ustedes presentan las dos, tres tareas, no son largas de hacer, pero sí, digamos, son para un seguimiento. Si presentan las tres tareas, tienen una nota y si no pueden presentar por algún motivo y demás, pueden hacer el trabajo final y esa es su nota del curso, porque el curso en sí o los certificados que otorgamos para este curso en el CEPRA tiene dos tipos, lo que es el aprobado y lo que es el cursado, ¿no? Como es de participación. Entonces, el aprobado es para aquellos que presentan el trabajo y demás, y el cursado es para aquellos que, o sea, pueden venir a clases, pero no han podido por algún motivo presentar el trabajo. Pero les doy periodo de tiempo, no es que exijo ese rato, no. Les doy periodo de tiempo, sí, porque sé que algunos están en campamento y demás. O bueno, ha pasado eso alguna vez en los cursos. De Haisis una vez, unos dos personas estaban de campamento, digamos, y no podían estar todo el día con la computadora, o algunos, por ejemplo, no estaban con su computadora. Entonces, en ese caso, a veces igual las clases se faltaban y no hay problema. O sea, yo entiendo, digamos, que no siempre se va a poder asistir a todas las clases porque algunos ya están trabajando o estudian toda la mañana y, digamos, a veces muchas cuestiones. Entonces, en ese aspecto, para eso se les va a enviar los videos de cada clase, ¿no? Cada clase, un video, se le va a enviar lo más antes posible, en lo posible al día siguiente, y así para que hagan seguimiento, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso sería correspondiente a lo que es todos los detalles del curso. ¿Ya? A ver, ahora para poder analizar algo, a ver, voy a hacer una simulación rápida. ¿Sí? En sí, para el día de hoy tenía objetivo, aparte de explicar, poder analizar tres tipos de casos. Todo va a depender, ¿sí? Control, eh, importante la pregunta, el control es en el modo dinámico. Y el Aspen Dynamics no creo que nos dé tiempo. Sí, les soy sincero, con todo el temario que está involucrado en el curso, el Aspen Dynamics no creo que nos dé tiempo porque es inclusive partir de este otro tipo de interfaz en este caso. Esto es- El Aspen Plus Dynamics es para sistemas de control y demás, de otro tipo de interfaces. Fíjense cómo no es lo mismo que estaba hace ratos. ¿No ve? No es lo mismo. Es verdad que prácticamente yo lo vinculo con el otro, pero aquí sí hay que ver bastantes cosas, ¿sí? Sí hay que ver bastantes cosas correspondientes a sistemas de control. Entonces, no les quiero decir de que si se va a ver, no se va a ver. Prefiero decirles que para este punto, si llegamos a cumplir el avance básico intermedio y nos sobra tiempo, ahí podemos ver la introducción. Pero es es mejor, creo yo, desde mi punto de vista, ver lo que es Dynamics en un curso aparte, aunque sea un curso de 5, 6 días. Sí, eso es lo que yo diría, digamos, correspondiente a ver lo que son sistemas de control, porque todo lo que son de spreadsheet y sistemas de comportamiento, digamos, a través del tiempo, cuando yo cierro una válvula de vapor, cómo cae la temperatura y demás, eso ya es para ver otro tipo de interfaz. En aquí, al menos, se tiene que hacer otro tipo de interfaz, o es como casi como usar otro programa. Casi, no digo que sea usar otro programa porque es prácticamente similar en el principio y se vincula, pero hay que
llegar hasta cierto nivel de teoría para poder nosotros verlo después. ¿Ya? A ver. Entonces, si tienen preguntas, pregunten nomás, ¿vale? Por ejemplo, hay algo que vamos a ver ahorita. Hay algo que se conoce bastante en lo que es, o bueno, se puede hacer de buena forma lo que es el Aspen Plus. Aquí tengo tres tipos de casos. Este es un caso que involucra tamaño de partícula, ¿sí? En este caso, vamos a pasar por una etapa de molienda, una etapa de tamizado, secado. Entonces, el programa lo puede hacer y esto lo vamos a hacer en el curso. Otro tipo de caso sería este de aquí, por ejemplo, que es el transporte de fluido en una torre de destilación. Digamos que vamos a alimentar a una mezcla de benceno tolueno a través de una tubería a una torre de destilación que tiene una elevación determinada hasta cierto plato de alimentación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la torre, tenemos los intercambiadores de calor sobre las plataformas y demás. Entonces, transporte de fluidos se puede hacer, digamos, tomando en cuenta las tuberías y demás. Y otros tipos de sistemas, ya que involucran sólidos igualmente, va a ser sistemas con electrolitos, por ejemplo, sales que se van a disolver en agua formando, en este caso, por ejemplo, el potasio y el cloro se van a disociar formando el ion cloro y el ion cloruro y el catión potasio, ¿no ve? Entonces, todo eso se puede hacer en el programa y eso lo vamos a ver dentro del curso, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, esto del tamaño de partículas es algo bastante interesante que creo que el Aspen Plus es uno de los software que maneja bastante bien lo que es la parte de distribución de tamaño de partícula en cuanto a lo que es sistemas de sólidos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, este es nuestro caso de estudio, ¿ya? Este es nuestro caso. ¿Tiene alguna pregunta por si acaso? ¿Todo bien hasta ahí? Si tiene alguna pregunta, pregunten nomás, ¿ya? Ahorita más que todo ha sido ver todo el curso, el avance del programa, el alcance del programa es importante, ¿no? Es importante eso. Entonces, si no hay dudas, veamos, por ejemplo, en un proceso ya con más visto del área farmacéutica, tenemos lo que es la producción de aspirina, que es lo que es un proceso que involucra, bueno, hay varios, bueno, caminos, no sería la palabra, pero hay varios procesos para poder obtener la aspirina mediante distintas materias primas. Y uno de esos es la reacción entre el ácido salicílico y el anhídrido acético. Eso de los manejos de sólidos convencionales, vamos a ver cómo introducir los sólidos, digo no convencionales. Es decir, por si acaso, esto, esto también mencionarles. Quizás no muchos. Sí, cachito. Para que vean también, digamos, la metodología en que suelo avanzar. Sí se va a ver sólidos no convencionales por si acaso. ¿Qué son los sólidos no convencionales? Los sólidos son no convencionales. Estábamos hablando de componentes que no tienen una estructura definida. Por ejemplo, un alimento. Y un análisis elemental va a decir que el alimento tiene tanto de carbón, tanto de hidrógeno, tanto de oxígeno, tanto de nitrógeno. Nosotros en el programa podemos introducir los datos de esa forma. Sí, podemos hacer eso. Podemos introducir, digamos, un sólido o una cantidad de sólido que tenga tanto por ciento en carbón, tanto por ciento en ceniza, humedad, y podemos hacer un proceso de secado, por ejemplo, de ese alimento, un proceso de molienda de ese alimento. Sí, podemos hacer eso. Y eso vamos a ver en el curso al final, ¿ya? Quería mostrarles dónde estamos. Por ejemplo, hay algunos videos que he subido a YouTube que quizás algunos lo hayan visto, tal vez, no sé, pero aquí tengo algunos videos, es un canal que uso para subir videos, donde, por ejemplo, hay videos de Aspen High y Aspen Plus, ¿sí?
Y por ejemplo, aquí hay un proceso de secado de sólidos en Aspen Plus, secado convectivo, hay un proceso de cristalización y demás. Entonces, si quieren ver más o menos cómo se van a analizar los procesos, pueden ir aquí. No he subido, bueno, videos en un tiempo correspondiente a lo que es procesos. Estaba subiendo videos de forma regular, pero esta es la forma en que iba avanzando, o bueno, avanzaba. Estos son videos netamente para público, para YouTube, digamos. Poco a poco voy a ir retomando lo que es subir videos a la plataforma de YouTube. Pero esto les menciono para que, digamos, alguien quiera ver cómo se va a hacer un análisis, cómo se va a ver un sistema de cristalización y demás. Porque así, digamos, ustedes, si les parece, digamos, cómo se analiza y demás, antes de ver el curso, ¿no? Claro, siempre tratamos de mejorar cada vez que vamos avanzando. Ya esto se llama el canal un poco de ingeniería química, por caso. Ya, es uno propio, digamos, que utilizamos regularmente. Las clases del curso se van a enviar directamente los links para todos los inscritos en un Drive y va a ser solo acceso restringido. Es decir, en el Drive voy a subir solamente para aquellos, o sea, de forma restringida para que puedan ver las personas netamente del curso, ¿vale? Sí se les va a dar totalmente libros. Cada vez que avancemos algo, se va a ver una parte teórica necesaria para la simulación y se va a ver o se va a enviarles libros y luego la grabación y luego la simulación que se ha hecho. Ya, por ejemplo, a ver, justamente aquí, quería hacer un proceso de secado, entonces este libro se les va a enviar, digamos. O sea, compartir información, digamos, es siempre importante, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el handbook de lo que es secado industrial, donde hay diferentes cuestiones correspondientes a secado, ¿no? De aquí vamos, de cada libro que veamos, vamos a tomar en cuenta algunas cuestiones para procesos, para los parámetros y demás, ¿no? Entonces, se les va a enviar eso, no se preocupen, igual que las grabaciones, ¿vale? Ahora, por ejemplo, estábamos haciendo esto, ¿no? En lo que les decía, la producción de aspirina. La producción de aspirina es el ácido acetil salicílico y pasa por un sistema de reacción entre el anhídrido acético y el ácido salicílico, luego un proceso de cristalización, luego una centrifugación y luego de esa centrifugación va al secado, a la molienda y al tamizado y luego al tabletado, ¿sí? En este caso tengo este proceso, bueno, este caso de estudio donde dice, posterior a la etapa de reacción y filtración, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, con un contenido de humedad del 10% pasa a un secador de túnel para eliminar su humedad hasta menor al 2%. Para este proceso se tomará en cuenta la humedad crítica de 0.07 y una humedad de equilibrio de 0.01. ¿Ya? Posterior a este proceso, el sólido granular irregular con un tamaño de partícula promedio de 200 micrómetros pasará a un molino con el objetivo de disminuir el tamaño de partícula hasta 40 micros. Se tamiza la salida del molino giratorio para seleccionar el producto con una luz de malla de 40 micros o menor para llevarlo hasta su encapsulado. Entonces, este tipo de caso, por ejemplo, lo podemos hacer ahora. Sí, para ver, digamos, cómo vamos a manejar ese tipo de cuestiones y para que ustedes vean, digamos, si es que no lo han podido visualizar alguna vez el programa en cuanto a su uso para la que es la parte de simulación de sólidos. ¿Ya? Entonces, vamos a poner los componentes. No voy a poner todo el proceso porque hacer todo el proceso hubiera sido una clase de 2 horas por lo menos. Entonces solamente voy a hacer el caso que me dice aquí, que va a ser desde la etapa de salida de la centrifugación y filtración, donde tengo ácido acetil salicílico húmedo. Es decir, yo voy a tener mi componente que es mi aspirina húmeda, ¿sí? Así que voy a hacerlo ahorita de forma lenta, pero explicando, ¿sí? Voy a poner aquí. Voy a poner la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, ácido acetil salicílico, y voy a poner agua más para el contenido de humedad.
añadir. Entonces, esos van a ser mis dos componentes por ahora. Algo que puedo hacer también es, como voy a usar un secador, voy a usar un secador con aire caliente. Entonces voy a introducir lo que es el aire. Aire. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un proceso de secado de la aspirina que viene húmeda, lo voy a moler y lo voy a tamizar. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Entonces, nuestro primer proceso va a ser el secado. O sea, nuestro primer proceso va a ser el secado. Pero necesitamos configurar el programa para que pueda trabajar con sólidos. ¿Sí? Y eso es lo que se va a averiguar en las primeras clases, cómo se configuran los componentes, porque eso es una particularidad bien importante del Aspen Plus que no lo tiene el Aspen Hysys, por ejemplo. El Aspen Hysys tiene componentes puros, componentes que son vapor líquido y componentes sólidos. Pero el programa Aspen Plus, cuando tenemos un componente, puede trabajar como convencional, pero también puede trabajar como todos estos. Y aquí es donde se pone un poco más complicado, duro el asunto. Por ejemplo, y eso me he olvidado mencionar, polímeros igual, polímeros, la parte de polímeros es bastante amplia. No solamente se tiene que tomar en cuenta lo que es un reactor normal en polimerización, hay que unir, por ejemplo, si es polietileno, hay que designar etileno como segmentos, hay que hacer un reactor de polimerización con catalizadores y cocatalizadores, hay que ver la cinética de polimerización, es bastante amplio. Y, por ejemplo, en ese caso, las reacciones de polimerización no creo que lo alcanzamos a ver por el tiempo, eso es principalmente específicamente para unas 5 o 3 clases de lo que es netamente polimerización. Sí, les prefiero decirles así porque a veces hay esa duda, digamos, porque fíjense todo lo tipo que hay de componentes. Por ejemplo, ahorita como convencional es un componente vapor líquido, pero si lo pongo sólido ya únicamente el programa ya va a reconocer esto como sólido. ¿Sí? Entonces, una vez que he añadido yo mis componentes y he definido cómo son mis componentes, voy a poner aquí lo que es método. ¿Qué es el método? Lo que les había designado o lo que les había mencionado, el modelo termodinámico. En este caso, por ejemplo, hay varios modelos termodinámicos. Hay unos que solamente son para electrolitos, por ejemplo, hay otros que son para polímeros y demás. O sea, es bastante amplio, ¿no? En este caso voy a seleccionar el que es sólidos. Sí. Podría seleccionar también el ideal. Sí. Hay parámetros para seleccionar esto. Inclusive el mismo programa con su asistente de método me ayuda. Pero por ahora voy a seleccionar solamente en base a lo que estoy trabajando con sólidos, el método para sólidos y los componentes que estoy añadiendo son aspirina, agua y aire. ¿Sí? Voy a ir a la simulación. Entonces, ahorita lo estoy haciendo de forma relativamente nueva para algunos, si es que no han usado el programa anteriormente, pero vamos a ver cómo se hace una simulación con sólidos dentro del programa. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya he puesto sólido, sí, al programa. Ya le he puesto sólido. El programa va a reconocer, si pongo aspirina, va a reconocer como sólido. Pero importante ahí, mi caso de estudio me dice que tiene que tener tamaño de partícula. Por eso me dice que pasa por un molino y pasa por un tamiz. Y para que yo habilite esa opción de tamaño de partícula, tengo que ir aquí. Especificaciones. En Stream Class esto ya es un poquito más, fíjense, si se dan cuenta, esto ya no es tan básico, es un poquito más intermedio. Pero este Stream Class, ¿qué hace? Me permite poner o definir los tipos de componentes que voy a usar o cómo va a ir la simulación según las corrientes, por ejemplo. Y en este caso voy a poner este de aquí. Y dice CL Solid, que es para sólidos con tamaño de partícula. ¿Sí? CL Solid para sólidos con tamaño de partícula.
Si yo no tuviera que hacer molino, no tuviera que ser molienda, perdón, no tuviera que ser una molienda, no me importa el tamaño de partícula. Entonces, lo dejo de otra forma si quiero. Pero ahorita, como mi caso de estudio tiene un tamaño de partícula que, o me dice que va a pasar por un molino y demás y va a cambiar el tamaño de partícula, esto es importante que haga. Y también, algo importante cuando tenemos componentes sólidos es definir qué componente o quién va a ser el componente que le va a acompañar al sólido cuando hablemos de la humedad. El moisture component se refiere al componente que le acompaña como humedad, que en este caso es el agua. ¿Sí? Esto que estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo ahorita es definir que mi corriente de alimentación puede introducir un sólido con un tamaño de partícula definido. ¿Sí? Eso es lo que me está permitiendo hacer lo que acabo de hacer, de especificaciones y de tamaño de partícula. Y por ejemplo, esto también lo vamos a ver dentro del curso. El tamaño de partícula se puede trabajar de diferentes formas. Aquí, por defecto, el programa me trabaja desde 200 como superior, límite superior, hasta, voy a poner 0 si es menor a 20, lo que son microns, ¿sí? Pero si yo quiero trabajar otro tamaño de partícula, lo puedo cambiar aquí, ¿sí? Todo va a depender de lo que son, de cómo estén trabajando su simulación, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesito que ustedes vean, qué tipo de alcance se puede hacer. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Este va a ser mi aspirina húmeda. Aspirina, bueno, todavía no es la aspirina como tal, así en tabletas, pero es aspirina, aspirina húmeda, ¿ya? Y lo voy a poner, me dice el programa que está un 90%, un 10% de humedad. Lo voy a poner en fracción másica, un 0,9 y un 0,10. Digo 0,1. Lo voy a poner a una temperatura de 25 grados centígrados, una presión de un bar y un flujo de 1000 kilogramos. ¿Sí? Y aquí me sale en rojo, es porque tengo que definir que esta corriente tiene un tamaño de partícula determinado. Y yo voy a tomar en cuenta que entra con un tamaño de partícula promedio de sólido irregular de 200. Le voy a poner que el 100% está en base a 200. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es introducir una corriente o un flujo de 1000 kilogramos hora de aspirina húmeda con un tamaño de partícula promedio único en este caso de 200. ¿Sí? 200. Este, este flujo lo voy a pasar a un secador. A un secador. Así que lo voy a introducir al secador. Estas son mi entrada y salida del secador. ¿Y el secador trabaja con qué? Con aire caliente. Bueno, depende del tipo de secador. Aquí si lo voy a poner el secador convectivo, necesito introducir una corriente de aire caliente. Entonces voy a poner aquí mi corriente de aire caliente y aquí va a ser mi salida de aire húmedo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer yo ahorita es lo siguiente. Voy a eliminar o voy a disminuir la humedad o eliminar la cantidad de agua de esta aspirina usando un flujo de aire caliente. ¿Sí? El flujo de aire que voy a usar, por ejemplo, va a ser a una temperatura de 90 grados centígrados, una presión de un bar, y voy a poner un flujo que sea, por ejemplo, unas 5 veces, 5000 kilogramos hora, puro aire. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de definir cuánto va a entrar de mi materia prima, por así decirlo, y cuánto va a entrar de mi servicio de aire caliente. Y eso aquí alguien podría decir, ¿lo podemos calentar? Sí, podemos introducir un intercambiador de calor, un heater, y lo calentamos, tranquilo. Pero ahorita lo estoy haciendo directamente. El aire lo estoy introduciendo como caliente directamente. ¿Ya?
¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir cómo es o cómo opera, bueno, opera, cuáles son los parámetros de mi proceso de secado. Y ahí es donde es importante tomar en cuenta que el software que estamos usando se basa en qué? En introducir parámetros a equipos para ver cómo modela el proceso. ¿Por qué les digo eso? Porque hay algunas personas que en algunos casos eh, tienen la confusión de que el programa va a hacer todo. Sí, el programa puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, me puede ayudar a calcular la potencia de una bomba para determinadas condiciones. Sí, el programa puede hacer muchas cosas. Pero hay algunas cosas que nosotros necesitamos introducir como datos. ¿Sí? Todos los software de simulación de procesos necesitan determinados datos para introducir a cada unidad operacional para que se pueda modelar. Por ejemplo, en este caso del secador, ¿qué necesito introducir? Tengo estas dos especificaciones. Digo, tengo las especificaciones de qué. Tengo volumen, área seccional, tiempo de resistencia o velocidad. En este caso, por ejemplo, voy a introducir el tiempo de residencia y la longitud. Voy a decir que es un secador de 10 metros y un tiempo de residencia, por ejemplo, de 10 minutos. ¿No? Estoy dando datos relativamente al azar porque esto después lo puedo cambiar para ver cómo se comporta. Ojo, siempre vamos a analizar eso. Si bien el programa no me lo va a calcular esto, nosotros vamos a ir analizando cómo podemos ver un gráfico de comportamiento y demás. Eso es lo que vamos a ver dentro del curso. Cómo para cada unidad operacional, cómo podemos realizar su análisis para poder nosotros ver su comportamiento, poder optimizar y demás. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, para el secador, he dicho o he puesto que es un secador de 10 metros de longitud y el tiempo de resistencia para el secador es de 10 minutos. ¿Sí? Y aquí voy a poner otro parámetro para modelar este proceso de secado o esta unidad operacional de secado, sería ver lo que es drying curve. Y aquí tengo qué opciones, digo, qué parámetros tengo que poner. Si no pongo esto, no va a funcionar. ¿Qué parámetros tengo que tener? La humedad crítica de los sólidos. En este caso, tengo como dato esto. Entonces, es importante que tomen en cuenta eso. Cada proceso va a tener, o sea, si nosotros queremos hacer un intercambio de calor, por ejemplo, el programa tiene un determinado banco de datos. Ya, el programa tiene un determinado banco de datos. Sabemos eso. Y lo que pasa es que como el programa tiene un determinado banco de datos, puede calcular bastantes cosas. ¿Ya? Pero para modelar determinadas operaciones o unidades operacionales, nosotros también tenemos que introducir otros datos porque ese tipo de datos no los tiene el programa y los necesita. Por ejemplo, esto de la humedad crítica y la humedad de equilibrio son parámetros que no tiene el programa. Entonces nosotros tendríamos que tenerlos para poder simular. Por ejemplo, aquí tengo la humedad crítica y la humedad de equilibrio, 0.7 y 0.01. Esto también del drying curve shape factor. Son un valor de 0 a 1 que mide, o bueno, que representa con qué uniformidad cambia o se comporta los cambios de velocidad de secado. El secado tiene una velocidad constante, una velocidad decreciente. Entonces, por ejemplo, valores mayores cercanos a 1 involucra una uniformidad en ese cambio. Pero valores menores a 0.5 involucra, por ejemplo, que el secado hasta cierto punto se comporta de forma constante la velocidad de secado y luego ¡pah! Cambia de golpe ya llega a su humedad de equilibrio. Entonces, estos son parámetros que involucran el proceso y que tenemos que saber, ¿no? Obviamente yo les voy a ir pasando para cada algún tipo de proceso, les voy a pasar bibliografía y demás, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo secar madera que secar algún líquido, algún sólido higroscópico, o sea, en ese caso diferentes parámetros tienen, ¿ya? Y en este caso el factor que le voy a poner va a ser 0.9, tomando en cuenta una uniformidad en la velocidad correspondiente a los cambios, es decir, no va a haber un cambio brusco en la humedad en la velocidad decreciente. Sé que quizás estoy hablando un poquito ya más extenso correspondiente a secado, pero lo que quiero que vean es esto. Ya he puesto los parámetros de lo que es el secado. Ya he puesto los parámetros del equipo.
Entonces, con esto podría analizar si realmente voy a poder reducir la humedad de mi materia prima aquí. Entonces vamos a poner correr. Si todo está bien, debería correr todo normal. Si hay algún parámetro que está fuera de del proceso, como fuera del proceso me refiero a que un parámetro que está excesivo, que lo he puesto de mala forma, me va a botar el error. Entonces aquí, digamos, el error tengo correspondiente a live, ¿no? En este caso, vamos a alcanzar el número de iteraciones máximo. Entonces lo que voy a hacer, voy a disminuir la cantidad de aire. Bueno, en realidad el error es la correspondiente al equipo, ¿sí? Quizás disminuyendo la cantidad de aire ya no me bota ese error. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que estamos haciendo es analizando. Fíjense, ahorita tengo un resultado y voy a ver qué es lo que tengo o sea, ya están resultados y voy a ver qué es lo que ha pasado. Veamos primeramente la masa. Entra 1000 kilogramos y sale 940. Significa que aquí se ha eliminado, ¿no? Analizaremos. Voy a ver primero, bueno, sí lo puedo ir por string results. Por ejemplo, voy a ver aquí. Este es aspirina húmeda y esta es la salida del secador. Vamos a ver las fracciones. Ingresa con un 9%, digo, un 90% en aspirina y un 10% en humedad, en agua, y sale con estas condiciones de aire que yo le he dado y este flujo y la temperatura, sale con 95%, ¿sí? Entonces, aquí yo, si bien he eliminado la humedad, tengo que saber si estoy dentro de mi parámetro y he podido cumplir mi objetivo que es menor al 2%. En este caso no lo he cumplido, entonces hay herramientas que se puede usar que son los análisis de sensibilidad. Pero para no hacerlo tan largo el asunto, lo que tenemos que hacer es cambios. Cambios, el programa te permite hacer una gráfica de comportamiento, pero, por ejemplo, haremos la prueba cambiando la temperatura del aire. Haremos la prueba. Si sale error, es que la temperatura del aire en este punto tenemos que mantenerlo dentro del parámetro que estamos viendo. Tenemos resultados y vamos a ver qué tenemos ahora es 934, fíjense, hemos cambiado y los resultados. 90-10 ahora están 96. Entonces, fíjense cómo estoy yo, digamos, analizando qué temperatura de aire requeriría en este flujo en específico para poder eliminar la humedad y llegar a mis condiciones óptimas de mi proceso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es para eso, digamos, es el programa de procesos en sí. Los programas de procesos, desde mi punto de vista, es casi como poder ver dentro de la máquina todos los procesos como si fuera un laboratorio y tranquilamente, si bien siempre hay la pregunta, no siempre hay la pregunta, realmente todo esto es calcado a la vida real, siempre hay esa pregunta. De cierta forma se puede, me ayuda a tomar decisiones, me ayuda a diseñar y luego ya se puede ir recalibrando, ¿no? Recalibrando me refiero a que algunas veces, por ejemplo, la potencia de una bomba, por ejemplo, salía un poco mayor a lo que realmente salía en el programa, ¿no? Entonces, algunas cuestiones de eficiencia que ya, esas cosas ya se ve más adelante, ¿no? Cuando ya uno está con bastante tiempo usando el programa. Pero fíjense, ahorita me está ayudando a qué, a poder encontrar cuáles son las condiciones óptimas para poder eliminarlo. Por ejemplo, en este caso voy a poner 4500, veamos qué tal. Hay resultados, ya los disminuidos, ¿sí? Y vamos a ver si estamos dentro, 97% estamos. Estamos al 97%, tiene que estar al 98 o menos. 98 o más, perdón. Entonces, como les digo, esto se puede hacer con una herramienta para que me demuestre una curva, pero lo estoy haciendo manualmente, para que ustedes mismos vean que el programa me permite hacer este tipo de análisis. Vamos a ver aquí, 90, 97. Ha subido un poquito, quizás no mucho. Lo raro es que hace rato con 5000 me ha salido error. Lo voy a poner 4900 y lo voy a subir la temperatura del aire. Están los resultados. Está, 916. Listo. Y ahorita está en 98. Listo. Ya tengo lo que es mi sólido
secado dentro mis parámetros óptimos de mi proceso. Es decir, en este caso me decía que la humedad menor al 2%, es decir, un porcentaje de pureza del 98% o más. ¿Vale? Entonces yo ya tengo esta parte del proceso y luego puedo ir a la siguiente etapa, que en este caso pasa a un molino. Por ejemplo, voy a usar sólidos, voy a poner el crusher, que es el molino, y voy a pasar a la etapa de molienda. Y en la etapa de molienda, y aquí, como les decía, es importante que ustedes vean que cada unidad operacional tiene diferentes tipos de parámetros. Y en este caso, el molino, por ejemplo, dependiendo del tipo de molino, tiene diferentes parámetros. Por ejemplo, en el giratorio, solamente le pongo, o bueno, puedo cambiar los modelos y demás, es más amplio, lo vamos a ir viendo después. Pero, por ejemplo, para el molino giratorio solamente puedo poner el tamaño mínimo que yo quisiera en base a lo que es la molienda. Pero para otro tipo de molinos, como es el de mandíbula, por ejemplo, tengo que poner parámetros como la parte de apertura y demás, que son un poco más detallados. Por eso les decía mismo que hay cursos, inclusive de Aspen Plus y de otros programas. Por ejemplo, he visto un curso de modelación de procesos en la industria minera. Entonces, ahí se usaba Aspen Plus, se usaba ModSim, o sea, es, yo he pasado, digamos, el curso de ModSim, que es un curso que es enfocado en minería específicamente, pero esto mucho depende, digamos, de qué tanto ustedes quieran redireccionar, ¿no? Porque ya si hablamos de minería y demás, por ejemplo, pasa lo que es el mineral, pasa a un molienda primaria, molienda secundaria, luego a las celdas de flotación, ¿no? Entonces, es bastante amplio mismo ver inclusive qué modelos se utilizan en cada tipo de procesos. Pero en este caso, por ejemplo, para un sistema de molienda giratorio, lo voy a poner el tamaño y con eso el programa debería correr. Vamos a ver, tengo resultados. Y vamos a ver qué es lo que ha hecho. Voy a ir aquí a los resultados de mi corrientes y voy a ver en la parte de sólidos y en la parte de PSD, que es distribución del tamaño de partícula, particle size distribution. Y voy a ver que al inicio entra en tamaño de 200 y después del molino pasa a lo que es estos tamaños. Es decir, prácticamente, si bien no es que se ha obtenido un tamaño constante, es por el mismo modelo que trabaja el programa, no te lo va a hacer todo de un solo tamaño, ¿no? Sino que ya vemos que hemos reducido de un tamaño de 200 a un tamaño de 80 para abajo, ¿sí? De 80 para abajo. Entonces, esto luego ya yo lo voy a pasar a lo que es mi tamizador, ¿vale? Ahorita es verdad que lo estoy haciendo relativamente un poco rápido porque no estoy explicando muchas cosas, pero es solamente como demostración. Este era el secado, el molino y el tamizador, lo que me permite es, por ejemplo, por la corriente S6, voy a pasar, voy a seleccionar de forma ideal, o puedo poner este que estaba, es para sistemas bueno, para trabajar con distintos tamaños de partícula, que igual, todos son igual modelos que se trabajan en sólidos y tamaños de partícula. Voy a trabajar en modelo ideal y lo voy a poner aquí 40. Entonces vamos a ver lo que voy a hacer. Un ratito, por favor, me están llamando. Entonces, por ejemplo, aquí, este va a ser como mi sistema de separación en base al tamaño de partícula. Y ya tengo los resultados. ¿Y qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es prácticamente separarlo en base al tamaño de partícula. Van a ver que aquí lo voy a poner resultados de corrientes y la corriente que entraba era S5 y la que salían era S6 y S7. Entonces,
S5. Fíjense, he separado. S5 es todo esto que entraba, ya con un tamaño menor al que antes, bueno, después de la salida del molino, con esta distribución de tamaño. Y luego ha pasado a lo que es el sistema de separación, donde he podido obtener esta cantidad y esta cantidad de lo que son tamaños de partículas, ya basándome en una luz de malla de 40. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que acabo de hacer. Acabo de tamizar prácticamente y yo ya con esto puedo ver que en ese 6 220 kilogramos están dentro de mi tamaño que yo quiero y esto va a pasar a la etapa de tabletado. Y esto ya tendría que pasar a reproceso. Entonces, fíjense cómo es lo que hemos logrado armar en base a lo que estamos haciendo ahorita, que es un proceso de sólidos. ¿Ya? Cualquier duda, obviamente ahorita lo he hecho relativamente rápido, entre comillas, pero es porque principalmente estamos haciendo como una demostración. ¿Sí? En sí, eso es solamente el análisis de esta etapa, de aquí al final. Y eso que no le he puesto el tamizado ni más. Este es el análisis final. Se podría adjuntar todo lo que es el reactor, la centrifugación, todo eso se podría adjuntar. ¿Vale? Así que eso es una pequeña demostración. Aquí también tengo que, bueno, mi objetivo era hacer también demostraciones de sistemas de tuberías y un sistema de cristalización, pero creo que con esto estamos bien para lo que también es ver el alcance del programa. Y ya yo creo que algunos otros quizás directamente los envíe en video de YouTube. Eso voy a ver. Pero esto, digamos, era el inicio, ¿no? El inicio. Cuando empecemos a ver el curso con las personas que se van a inscribir y todo, desde el principio, desde introducir componentes, desde por qué se introduce cada componente de tal forma, todo. ¿Ya? Sí, lo voy a compartir, voy a indicar al encargado que comparte el curso y digo que comparte el brochure. Yo tengo, ahorita tengo uno, creo que, pero por el grupo, creo que está en un grupo, no estoy seguro, pero eso sí, le voy a indicar al encargado de compartir todo lo que son el material de, de brochure, por ejemplo, eso de material para promoción, que lo envía si es que está en algún grupo o al número hable. Ya. Ahorita no sé cómo subirlo aquí. No sé si se puede juntar documentos, no estoy seguro. Puede Bueno, ponerlo al chat, como ya, cualquier chat. al chat. A ver, adjuntar. ¿Dónde estás? Documentos. Lo arrastro nomás, yo creo, ¿no? Sí, Ya. Este es el brochure, creo que. Ahí está, el brochure. Ah, no. Este es el brochure. Aspen Plus. Arriba creo que dice Aspen Genesis, pero es por Aspen Plus en su pie de página. ¿Ya? Entonces, eso sería, ¿vale? Por el día de hoy. Ya luego nos veríamos con los que están en clases. Algo también comentarles, esto siempre ocurre correspondiente a lo que es el curso o los cursos. Correspondiendo al curso siempre se tiene que llegar a una cantidad determinada de inscritos, ¿no? Para que se dé el curso como tal, ¿sí? Eh, los parámetros sí te brindan algunos resultados, por ejemplo. A ver, un ratito, por favor, me van a dar un momentito. Voy a contestar y voy a volver ya. Un momentito, por favor. Ya, perdón. Entonces, lo que iban preguntando, ¿no? En sí,
El, el programa sí te da resultados, ¿vale? Sí te da resultados. Te da resultados correspondientes a cada equipo. Si voy a las unidades operacionales, por ejemplo, hay los resultados de cada uno de cada unidad operacional. Hay unidades operacionales que tienen más resultados que otros. Por ejemplo, en este caso tengo para el secador, el duty, ¿no? El flujo de calor, la velocidad. Tengo también algunas curvas, algunos gráficos. Esto me gusta bastante, correspondiente a lo que es secado, que puedo obtener lo que es la curva de secado, por ejemplo. ¿No? Aquí tengo. Por ejemplo, en este caso veo que la curva de secado en base a la humedad. Puedo tener otro tipo de curvas también. Otro tipo de curvas también. eh, la curva de evaporación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, veo cómo se comporta a medida que cambiamos la longitud, cómo se comporta la evaporación. Es decir, fíjense, aquí está la tasa de evaporación en kilogramos hora. ¿Ya? Entonces, estos son algunos resultados que obtenemos de algunos equipos. Hay más que otros, ¿sí? Es verdad, algunos equipos tienen más resultados que otros. Pero, por ejemplo, en este caso de secado tiene bastante, tiene bastante. Por ejemplo, del crusher, que es el molino. Del molino, que es el crusher, el resultado, por ejemplo, tengo esto, ¿sí? Tengo algunas dimensiones y demás, pero es importante tomar en cuenta que no es tan completo como lo que es el secado. Sí puedo tener también algunos gráficos, como en este caso de distribución de tamaño de partícula, pero como les digo, hay algunos modelos, unos equipos, por así decirlo, que tienen mejor o más completos resultados que otros, ¿ya? Así que eso también es algo que se va a ver dentro del curso, qué equipos, qué tipo de resultados, qué equipos, qué tipo de resultados te dan, ¿ya? Ah, esto, la parte de fabricar el equipo, no te da completamente. Son más basados en procesos. El único que te puede dar ese tipo de datos técnicamente sería lo que es el EDR, este, Aspen Exchange EDR, pero cuando lo usas como diseño mecánico, pero solamente es para intercambiadores de calor. En este caso, digamos, por ejemplo, para fabricar el diámetro, altura, espesor de la plancha, no te da ese tipo de datos, ¿ya? No te da ese tipo de datos. Como te digo, este sería la extensión más completa, ¿ya? Se podría usar para intercambios de calor en modo mecánico. En aquí sí te da bastantes cuestiones correspondientes para la construcción y demás. Pero para los demás equipos no tanto. Eso hay que también tomar en cuenta. Quizás, digamos, si estabas buscando específicamente que te lo diga el programa todo lo que se puede hacer o que se tiene que hacer para la construcción, en este caso, no lo puede hacer para todas las unidades operacionales, ¿sí? Para pocas es realmente lo que lo hace. Hay algunas cuestiones que también el costo también se puede usar para calcular, pero es en base a ecuaciones lo que lo calcula, ¿ya? Y eso sería lo que es por hoy día. Ya, como les decía, eh, algunas veces, bueno, casi siempre los cursos de instituto están definidos y se va a lanzar o no en base al número de inscritos. Ya, el curso oficialmente inicia mañana, sí, mañana 13, pero lo que pasa es que habría que ver, digamos, cuántos inscritos. Creo que hay un número mínimo de 10 personas, no estoy seguro. ¿Cuál es el número mínimo que se va a manejar esta vez? Creo que sí. Entonces, eso se les va a comunicar, ¿vale? Porque si es así, digamos, si se cumple la cantidad de personas, iniciamos, les voy a ir comentando igual, el grupo de WhatsApp se va a quedar todo normal y ya luego, si no, se extendería la semana de inscripciones una semana más, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es algo ya, digamos, aparte, ¿no? Que es correspondiente a la organización del curso, el instituto y demás, maneja principalmente eso del número de mínimo de personas para que se habilite el curso. ¿Ya?
todo caso, si se habilita o no, eh, se va a lanzar igual o sea, si no se llega a habilitar ahora y no hay la cantidad de inscritos, se va a llegar a lanzar este curso nuevamente de aquí a 1 o 2 meses, quizás por la temporada, a veces no. Y si no, empezamos directamente lo que es mañana o les comunico, se va a empezar porque el programa se les tiene que pasar y algunos quizás no los tienen instalado y se les va a ayudar a instalar, ¿vale? Entonces, eso sería por el día. ¿Ya?